tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos en esta preciosa noche. Cuánto estamos agradecidos con Dios por este privilegio que tenemos de estar en su casa y poder saber que su presencia está en este lugar, y eso es la que nos fortalece, eso es la que nos renueva, es la que nos alienta, nos da fuerzas, convicción y todo. Entonces, les invito en estos momentos, por favor, antes abrir la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Marcos. Me acompañan, por favor, en el capítulo 8, versículo 22. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 22. Gloria a Dios. Aquellos que la tienen me contestan, por favor, con un amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Dice así la palabra del Señor. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Qué qué? Que le tocase. Que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Amén. Amén. Bueno, coloqué como título este mensaje: recuerda quién eres. A veces, amados, en el transcurso del tiempo, a veces nos suceden cosas, ¿no? De la cual de pronto, para acompañar este mensaje, quisiera representarles o contarles algo. Que pues contarles una historia antes de seguir avanzando con el mensaje. Había una persona caminando, pues yendo como hacia su casa, y en el camino encontró un huevo. No un huevo normal, sino un huevo pues de un tamaño que lo sorprendió mucho a él. Y agarra el huevito, pues lo ve que era casi pues, del tamaño de su mano, y lo lleva a su granja, a su casa, y en la casa tenía una granja. Y uno lo deja allí y vienen pues los pollos, y uno de ellos pues comienza a cuidarlo. Tanto así que pues se revienta y comienza pues a salir el avecito. ¿Y qué era el avecito? Era un águila. Y ese águila comenzó a crecer entre las gallinas. Y como comenzó a crecer entre las gallinas, cocareaba como las gallinas, despertaba como las gallinas, miraba al suelo como las gallinas, comía como las gallinas. Y así se relaciona mucho como las gallinas, tanto como se había criado con ellas, y no había otro ejemplo para él, para su naturaleza. Entonces él se portó así. Tanto así que de pronto en medio de ello le llega una visita a la persona que es un amigo, y comienza a ver entre los pollos al águila. Y el amigo le dice: pero mira, el águila no se va a comer a los pollos. Dice: no, él creció entre los pollos, él es como un pollo, míralo. Y sí, y él se sorprendía porque cacareaba y todo, comía como pollo y hacía muchas cosas como pollo. Pero llegó un momento en la cual este hombre, muy osado, le pidió el favor o mejor dicho, le pidió el permiso a su amigo para hacer algo con esa ave, con el águila. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró el águila y con su amigo se fueron a un monte muy alto. Y estando en el monte muy alto, vieron a unos 3 águilas volando. ¿Y qué es lo que él hizo? Él hizo esto, agarró el águila y hizo esto, y la tiró. Y como la tiró, en ese momento hubo un viento fuerte que le ayudó a él, y comenzó como a extender las alas, y era inmensa, y comenzó a volar. Y él no sabía que podía volar, hasta que despertó en él su naturaleza. ¿A qué me voy con esto, amados?
Nosotros nos recuerda esta historia que le estoy comentando con respecto al texto que nosotros estamos, en el momento que estamos tocando. Amado, habla la Biblia que dice que vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y hay algo que me dice la Biblia, amados. Dice que le trajeron un ciego. Este ciego no era de nacimiento. Una de las cosas que nosotros debemos de reconocer en estos momentos, y quisiera que atreverme a algo y que le digas al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, no permitas que la vida trate de convencerte de lo que no eres. Amados, hay veces la vida, las situaciones y todo lo que nos rodea no nos hace ver. Vemos cómo de pronto el águila estaba rodeado de ¿qué? De pollo, ¿cierto? Y él ya se sentía como un pollo y no sabía de su naturaleza. Y hay veces, amado, la vida que nosotros llevamos afuera, con el diario vivir, el tranquil y muchas otras cosas, nos distraen y nos hacen de pronto olvidar de lo que verdaderamente somos. Y hay veces perdemos la noción. Y hay veces dejamos que esa misma vida que nos está oprimiendo, pues cedamos. Y al ceder, amado, pues olvidamos realmente lo que somos. Y mira que cuando el águila fue lanzado por el amigo por una persona, esta historia nos narra que él comenzó a despertar en él su naturaleza. Y Dios nos está invitando a esto, amado. ¿A qué? A que de pronto esta historia que le estoy narrando nos identifiquemos con esto de aquí. Ahora, dice, entonces 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Yo quise saber por qué de pronto en Betsaida. Y estudiaba y pues Betsaida significa casa de pesca, ciudad de redes. Y es algo que me impresiona mucho porque la Biblia dice que cuando él vino a Betsaida es porque sabía que él había poder, mejor dicho, él sabía que al llegar a Betsaida tenía un plan y un propósito. ¿Y cuál era? No solamente ayudar a este hombre, sino querer hacer algo con este hombre. Dice, para nosotros el significado de Betsaida significa también pueblo de enredos o aldea de enredos o confusión. Y aquí yo veo algo, amados, que cuando comencé a estudiar mucho esto y Dios pues comenzó a hablar también mucho a mi corazón, hay algo que de pronto me identificaba mucho. Y yo decía, Señor, ayúdanos, porque hay veces nosotros, al estar enredado con muchas otras cosas, al dejar que de pronto Betsaida no salga de nuestra vida y nos mantenga confundidos con respecto a las cosas que vivimos, realmente no explotamos lo que nosotros tenemos de Dios o lo que podemos dar de Dios, porque hemos recibido de Dios cosas valiosas y hay veces nos detenemos de ello. Por ejemplo, de Betsaida hay algo que me sorprende. Hablábamos que era ciudad de pesca, de redes, ¿sí? Pero de ahí también me sorprende porque dice, quisiera que me acompañen por favor Mateo 11, capítulo 11. Mateo capítulo 11, 21. Y mira de lo que habla de Betsaida. Dice Mateo 11, 21. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué nos está dando ahí a conocer? Amado, Betsaida está dándome a conocer que era un pueblo de confusión. Podríamos decir también de incredulidad. ¿Sí? Había una lucha porque cuando Jesús quería hacer los milagros, dice que en Betsaida hizo muchos milagros, pero ellos mismos se resistían, o mejor dicho, no creían a lo que Dios estaba haciendo con todo el pueblo. Y amado, ya hay momentos en nuestra vida que eso sucede. Hay veces al no dejar que de pronto Dios salga el Betsaida de nuestra vida, no nos hace ver realmente lo que Él está haciendo a nuestro alrededor.
Y lo que Él está haciendo a nuestro alrededor es con el fin y el hecho de llamarnos la atención para que nosotros pudiéramos ser partícipes de lo que Dios está queriendo mostrar. Bethsaida también significa incredulidad. Y eso es lo que veíamos aquí. Porque el Señor le llama la atención y ese es un ay, ese es un juicio. Le dice, ay de ti, Bethsaida. Le dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo tendrían para arrepentirse. Y es algo que me llama la atención, amados, con respecto a esto. Aunque Bethsaida era un pueblo incrédulo, de ahí salieron 5 de los 12 discípulos. Tremendo. Aunque Bethsaida era un pueblo incrédulo, aunque Bethsaida no quería reconocer las cosas que Dios estaba haciendo, de ahí salieron 5 discípulos. ¿Quiénes? Fue Pedro, Andrés, Felipe, Jacobo, Juan. Ahora, hablamos de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Una persona también que tuvo incredulidad para con el Señor. También le falló. Pero en medio de la transformación y el proceso que pasó con Dios, fue el primer hombre que caminó sobre las aguas. En medio de los procesos y de las cosas que él tuvo que también luchar y sacar de su corazón al Bethsaida para creerle a Dios. Porque venía de esa naturaleza. Y amado, ¿y a quién nos está llamando Dios en este tiempo? A que nosotros es necesario que podamos recordar realmente qué es lo que nosotros somos en Dios. Estamos viviendo un tiempo en el que el tiempo, amado, está sucediendo algo que yo he estado dándome cuenta, que hoy en día estamos en una batalla día tras día. ¿Por qué digo día tras día? Porque todo lo que realmente somos lo ponen en duda. Eso es lo que está poniendo hoy en día. Hoy en día uno prende la televisión y ve muchas cosas que a veces aún no solamente en la televisión, en redes sociales también está apareciendo muchas cosas, ¿sí?, que están poniendo en duda al ser humano. Y no solamente en duda, sino en confusión también. Y cuando lo pone en confusión y en duda, amado, lo pone como si fuera una realidad. Esa confusión y esa duda, hoy en día lo pone como una realidad. Y a veces no sabemos ni qué somos, ya con tanta confusión que ocurre. ¿Por qué? Porque no sacamos la Bethsaida que hay en nuestro corazón. Por eso de pronto luchamos. Por eso a veces, amado, nos cuesta meternos con Dios. Porque hay mucha incredulidad en nuestro corazón. Porque no sacamos el Bethsaida que hay en nosotros. Hay la confusión, la lucha, el enredo en nosotros. Para poder creer. Amados, sabemos que venimos a la casa del Señor. Sabemos que Dios está en este lugar. Sabemos que venimos a adorar y a exaltar a un Dios que ha hecho mucho por nosotros. Sabemos que Él es el que nos guarda nuestra entrada y salida y Él es el que nos ha permitido venir a este lugar en paz. ¿Y por qué no, amado? Esa paz me permita poder glorificar a Dios en este lugar. Estábamos de pronto con esa lucha. Y Dios, ¿qué es lo que está deseando en este día? Amado, que nosotros podamos vencer, como lo hicieron estas personas. Y bueno, quiero seguir avanzando. Una de las cosas, amado, que de pronto Dios desea en nosotros, es que nosotros podamos saber que Él nos llamó, que Él tiene un propósito con nosotros. Volvamos, por favor, a Marcos, capítulo 8, por favor. Perdón, sí, capítulo 8. Gracias, Señor. Y dice, le coloqué aquí como un primer punto. Como un primer punto. Jesús siempre hace más de lo que le pedimos. Marcos capítulo 8, versículo 22. Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le dijesen que le tocase. ¿Qué le dijeron? Que le tocase, ¿cierto? Mira qué es lo que dice el versículo 23. Entonces, tomándole de la mano.
Yo tengo una pregunta. ¿Le era fácil al Señor tocarle y hacer el milagro? Si vemos en la Biblia, Dios a través de la palabra sanaba a muchos, liberaba, hacía milagros a través de su palabra. En otras intervenciones sí tocaba a otros. Porque la gente sabía, amado, que Jesús tenía el poder que solamente por medio de tocar podía hacer cosas. Pero hay algo que quiso hacer Dios. Por eso digo que Él siempre hace más de lo que pedimos. Dios hizo esto, amado. No lo tocó, Él hizo eso, perdón, majito. Lo sacó. Lo sacó. ¿Saben por qué? La Biblia dice que lo sacó. Dios quiso hacer algo en esa persona porque Él quiso sacarlo de Betsaida, de la confusión, de la incredulidad. ¿Para qué? Para que Él pudiera intervenir, para que la persona también ejerciera su fe para con Dios. Gracias, majito. Y una de las cosas que Dios desea de nosotros también es querer sacarnos. Porque Él ahorita lo puede tocar, sí, nos puede tocar. Pero Él más que tocarnos, Él desea sacar el Betsaida de nuestro corazón. La incredulidad, la confusión. Porque Él tiene el poder para hacer en nosotros lo que Él quiere. Pero en nosotros, ¿qué tanto está del poder creerle si todavía estamos con el Betsaida en el corazón? ¿Jesús está dispuesto, amado? Lo está. ¿Quién es el beneficiado? Nosotros. Jesús sabía que cuando Él lo sacaba, iba a hacer algo. Pero necesitaba de la persona. Por eso, amado, este hombre, dice la Biblia que lo trajeron ciego, pero no dice que nació ciego. Yo podría decir, estando él mucho tiempo en Betsaida, de pronto Betsaida, la confusión y toda esa cosa lo volvió ciego. Amado, hay momentos que en nuestra posición o en el lugar que estamos, al tener la incredulidad y todo eso, no nos permite tener la visión de Dios. Y nos estamos perdiendo privilegios maravillosos. Estando en la condición, la incredulidad no nos permite poder ver lo que Dios realmente desea que nosotros podamos ver. ¿Y qué es lo que pasa? La ceguera, la falta de visión. Ahí es donde nos detenemos. Y ahí es donde de pronto no hay un avance. Eso Dios hablaba a mi corazón. Y yo decía, Señor, perdónanos y ayúdanos. Si tú realmente deseas que nosotros salgamos, pues lo vamos a hacer. Porque una de las cosas, amado, que yo veo en este hombre, es que este hombre tuvo que salir de Betsaida para que ocurriera el milagro. Y mira lo que dice la Biblia. Dice, dice el 26, ¿no? Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea. No entres, no vuelvas. ¿Por qué le tuvo que decir eso al Señor? Porque él sabía que el milagro, amado, que ocurrió en él, podía volver la persona a la misma situación o condición si él entraba a la aldea y desobedecía a Dios. Por eso, amados, la palabra nos enseña eso. Dice, aquí yo pues estaba todo anotando y perdónenme, dice, este hombre no nació ciego, se hizo ciego por estar tanto tiempo en Betsaida. Perdió la visión, perdió la claridad, perdió el destino, perdió el propósito. Cuando la gente le pidió que le tocase, Jesús le tomó de la mano y lo sacó. Y le dijo, tengo que sacarte de Betsaida. Tengo que sacarte de la confusión, porque eso significa Betsaida. Tengo que sacarte del enredo. Tengo que sacarte de la incredulidad, porque allí es donde no obra el Señor. Y hoy en día, amados, Dios nos está queriendo sacar también de ese lugar. Segundo punto, Jesús hizo para representar nuestra fe. Dice el versículo 23, sí. Entonces, tomándolo de la mano, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos,
le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todo. Hay algo que me impacta mucho aquí. Dice la Biblia que él escupió y le dijo: ¿qué mirases? ¿Miras o no? Y él dice: no, yo veo veo como personas ahí en árboles. Y yo me imagino a Jesús. A ver, espérate, de nuevo, ahora sí ves. Pero a ver, espérate, a ver. Amado, hay algo que de pronto me impacta mucho aquí. Lo que quería hacer el Jesús a través de la acción también era de la persona, ejercer su fe. Porque él ya hizo la obra y le preguntó. Y ahora cuestión era de él si estaba dispuesto a creer, si estaba dispuesto a ejercer, si su anhelo era verdaderamente volver a ver. Y si su anhelo era verdaderamente ver, tenía, amado, que creer más allá de lo que de pronto estaba haciendo. Por eso dice la Biblia que en el momento que Dios hizo eso, dice que veo como si fuera que anda. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos e hizo que mirase. ¿Por qué? Porque, amado, hay algo de la cual de pronto Dios desea de nosotros, que también nosotros coloquemos nuestra fe para con Él y con lo que Él hace. Amén. Como un tercer punto, sal de Betsaida. Sal de Betsaida. Amado, yo tengo una pregunta. ¿A cuánto les gusta que alguien le escupa? Hay veces veo gestos que me escupan, ¿cierto? ¿Cierto que a nadie les gusta que le escupa? Dios en medio de esto, ¿sabe qué me hizo pensar? O mejor dicho, me trajo a memoria cuando estaba haciendo misiones, estando en Bolivia, predicando así con muchachos. Estaba predicando en un mercado que es como la plaza de mercado. Ahí me paré y comencé a predicar. Unos señores venían y me tiraban moneditas y yo seguía. Otro vino y no le miento, me habló así en la cara, pero yo sentí que realmente estaba irado la persona, pero hablándome así: ¿tú qué estás hablando? ¿Qué haces sin cierto? Y así, delante de toda la gente, hablándome así. Yo solo lo miraba. Después, antes de que se vaya, ¡pum!, la cara. Y se fue. Y volteó todavía y me dijo: y si sigues te voy a escupir con flema. Hermanos, aunque no, de verdad, como dice la Biblia, en cuya presencia el Señor estoy, lo único que yo hice y seguí. No se volvió a aparecer el Señor. Pero no les miento, cuando yo sí me limpié dentro de mí. Ahora, ¿ustedes se imaginan a este hombre? Estaba ciego. No sabía que Jesús lo iba a escupir. ¿O sabía? No, porque no lo podía ver. Pero en la primera que recibió, ¡tú! Uy, no, Jesús, así no, yo no voy a recibir sanidad. No, así no es la cosa. Le dijo: ¿ves? Es que, a ver, es que, pero como árboles caminando. A ver, no, no, ya veo, dice. Amados, que hay algo que yo puse aquí. El escupe que en ese momento la persona, como nosotros de pronto lo vemos, a veces como una ofensa, Dios no lo ve como una ofensa. Dios lo ve como una prueba.
¿Saben por qué le digo con una prueba? Para forzar nuestro carácter. Porque si es algo que de pronto que alguien escupa es para alguien, para otra persona es una ofensa, para Dios no. Para Dios es una prueba para que force el carácter. Como les dije, no les miento que cuando me escupieron yo hice. Y hoy en día, si estoy parado acá, es porque un día Dios permitió que eso, lo que en un momento de pronto yo lo veía como forzó en mí un carácter. Lo perdoné, porque ¿qué más podía hacer? Para seguir predicando, pues, te perdono y seguí. Eso es forzar un carácter. La persona tuvo que forzar en él un carácter para ser procesado y recibir su milagro. Nosotros hay veces, amado, hay algunas cosas que nos ofenden. Nuestro carácter, como no está formado, somos dóciles, somos, mejor dicho, frágiles para herirnos. Y lo que Dios quiere en nosotros es forzar nuestro carácter. Y permite pruebas para forzar nuestro carácter. Y por medio de ello, nosotros sepamos perdonar. Para que por medio de ello, superemos las ofensas. Para que por medio de ello, amado, oremos por nuestros enemigos, como dice la Biblia. Porque eso es forzar un carácter. Por eso Jesús, cuando le dijo, sal de la aldea, y después en el versículo 26 le dice, enviando en su casa, no entres a la aldea. Porque ibas a volver a la misma condición. Tu carácter no iba a ser moldeado, no iba a ser formado. Amado, por eso nosotros en este tiempo, en un tiempo en el cual de pronto la batalla es a diaria, y como hablábamos, y todo lo que realmente está alrededor se pone en duda, lo ponen en duda, y muchas veces esa duda en confusión, y cuando la duda y la confusión se unen, a veces eso le hace una realidad. Podría decirles, Dios está forzando nuestro carácter. ¿Para qué? Para que nos mantengamos firmes en Dios. Para que podamos sacar de nuestro corazón toda confusión. Amado, en el momento que Jesús estaba hablando con esta persona y lo sacó de la aldea, es algo que me impresionó mucho porque él pudo hacer de otra manera como de pronto el pueblo lo pedía, porque el pueblo sabía que a través de un toque podía recibir. No, él lo sacó, porque a través de ello, amado, él podía glorificarse. Hay algo que Dios ha hablado mucho a mi corazón con respecto a esto. ¿Qué tan dispuestos estamos para que Dios nos saque? Ahora depende de nosotros. Porque al salir, Dios va a empezar con el proceso que hizo con esta persona. Fue un ciego, lo escupió, y el segundo, no, ahí está, forzando el carácter. Por eso digo, ¿qué tan dispuestos estamos para que Dios pueda forzar en nosotros el carácter? Y lo puede hacer siempre y cuando nosotros decidamos salir con él. Una pregunta que de pronto ahorita Dios hace en mi corazón. La primera, cuando Dios lo escupió a la persona, al ciego, y en medio de eso que él recibió, yo creo que habrá herido su ego, porque pues fue algo que lo ofendió, que le escupió, ¿cómo vas a hacer eso? Y cuando le preguntó,
¿Ves? Dijo, no, no, no. Ah, entonces ve, y cuando quiso hacer la otra parte, yo me imagino en ese momento, no, 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 Jesús, no, no, mejor yo me voy. Pero si era ciego, ¿a dónde se iba a ir? Es que ahí es donde Dios por eso lo quiso sacar, para darle a entender que si Él lo sacó es porque con Él se sentía seguro. Porque era un ciego, amado. Dios era el único, para Él, su seguridad. Para nosotros nuestra única seguridad es Dios. Yo estoy seguro que sí. Pero para que Dios y tú puedan estar seguros, mejor, más que todo, nosotros podamos estar seguros, necesitamos forzar el carácter y necesitamos salir. Para eso necesitamos decidir. Dios, gracias. Dice la Biblia, y él mirándolo vio los hombres como árboles, pero los vio que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Lo envió a su casa diciendo, no entres en aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Dios es un Dios que hace cosas de las cuales de pronto ninguno de nosotros nos imaginamos. Pero Él ya no quiere que sigas andando con pollos. Tú eres un águila. Y como eres un águila, vuelas alto. Y para volar alto, amado, necesitamos volver a nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza son las alturas. Y para estar en las alturas, amado, tenemos que sacar al Betsaida de nuestro corazón. Las confusiones, los enredos, la incredulidad. Dios es un Dios que está dispuesto a hacerlo. Por eso, amado, es necesario que nosotros, si Dios pudo sacar de ahí 5 discípulos, de las cuales habla la historia, muchas cosas maravillosas, de nosotros también puede hacer cosas maravillosas. Siempre y cuando nosotros saquemos el Betsaida de nuestro corazón. Vamos a colocarnos en pie, por favor. Recuerda quién eres. Eres un águila, no una gallina o un pollo. No te rodees más de las cosas que causan confusión en tu corazón. No dejes, amado, que lo que no permitas que la vida te convenza de lo que no eres. Recuerda que fuiste diseñado para ser un águila y volar alto. Pero es necesario, amado, creerle a Dios. Todo está en que saquemos a Betsaida de nuestro corazón. Vamos a orar, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Dios. Tú has dado este mensaje. En primer lugar, hacia mi vida, has hablado a mi vida. Y te doy gracias porque me has dado a conocer que tú me llamaste, Señor. Tú me diseñaste con el propósito. Y si hoy todos los que estamos aquí es porque hemos sido llamados, tú nos has diseñado. Pero si en algún momento, Señor, ha habido en nuestra vida cosas, confusiones, si en algún momento en nuestra vida, Señor,
nos hemos rodeado de pollos y nos hemos acostumbrado como de pronto les narraba esa historia. Y no nos hemos identificado por lo que somos, Señor. Y hemos dejado, Señor amado, que la vida nos convence lo que no somos. Te pedimos perdón. Perdónanos. Perdónanos, Dios del cielo, en esta preciosa hora. Yo te pido perdón. Porque no hemos, Señor amado, levantado la mirada, como dice tu palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Perdónanos si en algún momento también nos hemos desviado y hemos dejado, Señor amado, que ese Betsaida no nos permita ver el milagro, Señor, que tenemos. Perdónanos, Dios del cielo, si la incredulidad y la confusión que es Betsaida en nuestra vida no nos ha permitido desarrollarnos, Señor. Perdónanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy decidimos, Señor del cielo, cogernos de la mano tuyo y salir de ese Betsaida, de esa confusión, de ese enredo, salir de esa incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús. Como pueblo, Señor del cielo, que venimos a ti, sé que de pronto tú estás permitiendo algunas pruebas en nosotros, es para, Señor, formar el carácter. Amén. Y perdónanos si en algún momento nos hemos resistido a ello. Perdónanos si en algún momento no hemos tenido la capacidad, Señor, porque no hemos cedido a ser formados. Lo hemos visto como una ofensa, Señor. A veces, Señor del cielo, una que otras cosas que hemos vivido, Señor, lo hemos visto como una ofensa que han lastimado, que han, Señor amado, enredado nuestra mente y corazón con respecto a tus planes y propósitos. Perdónanos, Señor. Pero hoy estamos aquí en tu casa, como lo hiciste con este ciego, Señor, que lo sacaste. Hiciste un milagro, algo de la cual, Señor amado, tu palabra me dice que fue diferente a otros. Pero una recomendación sí le diste, que no volviera, Señor, que no volviera a la aldea, que no volviera, Señor, a esa condición. Hoy escuchamos tu palabra y hoy decidimos, pero una de las cosas también que tú nos recomiendas es no volver, Señor. No volver a lo de antes, no volver a las situaciones, no volver a creer en cosas que Señor, no tienen sentido, que solamente traen confusión a nuestra mente. Guárdanos, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor amado, a cada uno de mis hermanos. Gracias te doy con todo mi corazón por este privilegio que me has dado y por haber hablado a mi corazón. Y sé que también has hablado, Señor, a los corazones de mis hermanos. Amén. Te agradezco por ser tan bueno. Gracias, Señor amado, por este tiempo. A ti sea toda la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastor amado. Amén. Amado, yo no voy a agregar más, pero Dios puso en mi corazón. Dayeli, por favor, ¿qué se hizo, Dayeli? Sarita, coloca primera de Pedro 2:9, creo que es. La prédica se llama Recuerda quién eres. Y el Señor nos dice quiénes somos. Dejemos de cacarear, dejemos de escarbar. Creo que ese ejemplo fue clarísimo. Y recordemos quiénes somos, porque el Señor nos ha dicho quiénes somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas A su a luz su admirable. luz admirable. Amén. En algún momento, estudiando un poco acerca del ciego de Betsaida, es bien curioso cómo Jesús en ninguno de los milagros que hizo repitió lo mismo, la misma forma,
de sanar. Pero es bien curioso cómo en el ciego de Betsaida tuvo que hacerlo 2 veces, lanzar o hacer lo mismo 2 veces. Él pudo haber dicho, sea ciego, y sea ciego completamente, que sea sano, o sea, quítese la ceguera y se lo hubiese quitado de una. Pero repite, y estudiando un poco acerca de la ceguera de Betsaida, habla que quería enseñar a sus discípulos que hay cegueras naturales, pero hay cegueras espirituales. Y solamente Jesús quita las dos. Amén. Que de este lugar salgamos sabiendo quiénes somos. Señor amado, yo te doy gracias por la vida de tu Hijo, Señor. Gracias por la vida del pastor, Señor. Gracias por usarle. Gracias por el día que lo escupieron, Señor. Gracias, porque como Él lo dijo, formó carácter, Señor. Posiblemente no todos aguantarían el escupitajo, Señor. Pero gracias a ti que sanas de muchas maneras, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que revisemos en dónde estamos. Si en medio de gallinas o viviendo como águilas. Si estamos como esclavos o somos real sacerdocio. Que entendamos, Señor, el propósito del sacrificio. Padre, yo bendigo la salida de este lugar. Te pido que nos lleves con bien, que nos guardes. Bendigo hoy, Señor, la vida de Elizabeth, Señor, que nos acompaña por primera vez. Como ella lo dijo, Señor, fuiste tú el que la trajo, Señor. Y yo anhelo en mi corazón que hoy hayas hablado a su corazón. Que ella recuerde quién es para mí, Señor. Padre, guárdanos de camino a casa. Y que desde este instante, Señor, anhelemos volvernos a reunir. Sí, Señor. Volvernos a reunir. Que en la mañana podamos despertar y nos podamos conectar al devocional. Que el domingo podamos estar aquí puntuales, Señor, y que podamos reunirnos nuevamente para glorificar tu nombre, Señor. Guárdanos, Señor, y bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Salúdense como hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Feliz noche para todos. Dios les guarde. ¿Se apaga? Alfredo, amado. Amén.